La historia del clasicismo de Moscú inicia a mediados del siglo XVIII con el proyecto audaz del arquitecto Vasily Bashenov de reestructuración del Kremlin. La constancia principal de la idea no realizada fue un modelo del proyecto único del Gran Palacio del Kremlin, que se almacena en la colección del Museo Estatal de Arquitectura que lleva el nombre de A. V. Shusev. Este modelo tridimensional y el material gráfico de proyecto permiten de reconstruir con suficiente exactitud el conjunto proyectado por Bashenov. ¿Cuál fue el Kremlin al principio de creación del proyecto de Bashenov? Su fachada orientada al río Moscova restaba así como fue representada a principios de 1700 en el panorama grabado por Peter Picard. El edificio más grandioso en el Kremlin de la primera mitad del siglo XVIII fue el edificio del Arsenal, que Pedro I había construido en espera de la guerra con Suecia. Pero desde el comienzo del gobierno de Pedro el Grande, desde los años 80 del siglo XVII, el Kremlin de Moscú deja de ser una residencia real permanente y sus edificios del palacio quedan vacíos y se deterioran. La construcción en el territorio del Kremlin se reanuda después de la muerte de Pedro, en la mitad del siglo XVIII. En la Catedral de la Asunción son celebradas las ceremonias de coronación de las emperatrices Ana Ioannovna e Isabel Petrovna. Durante su visita a Moscú, Ana Ioannovna vivió en el Palacio de Diversiones del Kremlin y en 1730 para ella fue construido un palacio de invierno de madera de un solo piso transportado tras 6 años en Lefortovo. En 1749, en lugar de las salas ceremoniales envejecidas del Palacio Viejo para Isabel Petrovna, de acuerdo al proyecto de Rastrelli, fue construido un palacio de un solo piso con la decoración de la fachada de estilo barroco. Los edificios del Kremlin debían sobrevivir cambios drásticos en la segunda mitad del siglo XVIII. Durante el gobierno de Catalina II, originalmente la emperatriz daba la primera papel en sus reformas a Moscú. La transferencia a Moscú de una parte de las instituciones públicas, organización del trabajo de la Comisión de Composición de un nuevo código, nuevo conjunto de leyes, exigieron la construcción de nuevos edificios. Comprendiendo la capacidad de la arquitectura con la lengua de formas monumentales, encarnan visiblemente la riqueza y el poder del Estado, Catalina II decidió iniciar la reestructuración del conjunto del Kremlin de Moscú. La colina de Kremlin es el centro histórico, cultural y político de la antigua capital, que debía obtener un nuevo aspecto, convirtiéndose en un símbolo de la nueva Rusia. Casi todo el año 1767 Catalina II pasó en Moscú. Vivía en el pueblo de Kolomenskoye, pero en el Kremlin para ella fue construida una pequeña habitación. Las reuniones de la Comisión de Elaboración de un nuevo Código de Leyes, a las cuales asistieron más de 400 diputados de diferentes clases, se celebraban en la sala más grande del Kremlin, el antiguo Palacio de las Facetas. La realización de los planes de Catalina de reestructuración del Kremlin de Moscú fue encomendada al joven arquitecto con experiencia de la Escuela del Clasicismo francés, Vasily Bashenov. Para el desarrollo del proyecto fue creada una expedición especial de la estructura del Kremlin. La atención al diseño fue confirmada por la demostración de dibujos y modelo arquitectónico, así como por las ceremonias lujosas de comienzo de las obras de excavación y fundación del palacio. El proyecto grandioso de Bashenov fue desarrollado en los años 1767-1775 en variantes diferentes. La parte más importante de la obra del arquitecto mismo consideraba el modelo y llamó la creación de este modelo la mitad de la práctica. Por medio del modelo, Bashenov verificaba el proyectado en los dibujos, consideraba las características específicas del relieve y relación del edificio nuevo con estructuras viejas. La precisión sorprendente con la que fue hecho el modelo exhibe la decoración arquitectónica de las fachadas del palacio y esquema de sus interiores. La composición compleja del palacio se debe al programa clásico de conversión de una población antigua, edificada caóticamente,
en un sistema de espacios geométricamente organizado. La fachada principal del sur del palacio en el proyecto de Bazhenov alcanzaba 630 metros de longitud y fue desplegada en toda la anchura del Kremlin. Las formas grandes y plástica expresiva de la fachada principal bordeante la colina del Kremlin fueron hechas para ser observadas desde los puntos distantes. El patetismo solemne de las formas clásicas debía dominar en el centro de Moscú. Un estilobato potente con arcos de descarga de agua subterránea soportaba la masa de construcción y el pendiente de la colina. La fachada larga de 4 pisos fue acentuada en el centro por el avant-corps expresivo con esquinas redondeadas. Detrás de ella se planeaba de construir una grande sala del trono del palacio. Las salas del palacio fueron redondeadas por amplios arcos formando las plazas semicircular a la izquierda y oval a la derecha. La fachada de 2 pisos inferiores del palacio fue decorada con labra tosca horizontal grande. En la decoración arquitectónica de los pisos superiores ceremoniales, Bazhenov utilizó orden jónico estriado. La columnata continua decoraba la parte central del palacio. Las columnas salientes en las alas laterales separaban la línea de fachada de gran longitud. De acuerdo con el dibujo del proyecto, el ático del edificio en la parte central fue decorado con grupos escultóricos alegóricos, escudo de Rusia y monograma de la emperatriz. Inicialmente, a lo largo de la fachada sur del palacio se planeaba la organización de terrazas y acabado de la orilla del río Moscova con piedra. En el interior del Kremlin fue diseñada la composición de plazas con espacios geométricamente correctos conectadas por avenidas. El centro de la composición espacial de un vasto conjunto dentro del Kremlin debía ser la plaza ovalada. En el sur se formaba por los edificios semicirculares del palacio, en el norte por las paredes decorativas. La columnata de más de cientos de columnas fue colocada sobre un pedestal escalonado, formando un gigantesco anfiteatro. Aparentemente la plaza fue destinada a las celebraciones con muchos espectadores. De la plaza tomaban su principio de forma radial 3 avenidas principales a las puertas Troitsky y Spassky y a través de las puertas proyectadas cerca de Nikolsky a la calle Tverskaya. El significado de la plaza se destacaba por la columna de triunfo y 4 grupos escultóricos de caballos alados y glorias situados en el centro. La fachada interior cóncava del palacio abarcaba los templos de la Plaza de las Catedrales y parte del Palacio Viejo, preservados como un símbolo de fidelidad a las tradiciones antiguas. Esta solución arquitectónica estaba estrictamente estipulada por la emperatriz. Desde el este a la plaza ovalada se acoplaba con la fachada semicircular el cuerpo teatral. En la pendiente de la orilla del río Neglinaya, de las puertas Borovitsky a las puertas Troitsky, en la misma línea con el edificio del Arsenal, repitiendo su tamaño y plan, debían ser construidos 2 cuerpos de colegias, donde debían ubicarse los lugares públicos, es decir, las agencias gubernamentales. La plaza semiovalada frente al Arsenal fue formada por 2 edificios en forma de arco, conocidos solo en el plan. En marzo de 1700, por el decreto de Catalina II fue permitido de desmontar el muro municipal sur desde la iglesia de la Anunciación hasta la iglesia de Pedro Metropolitano. Más tarde fue aclarado desde la mitad de las puertas Tainitsky en ambos lados a las 50 brazas, es decir, cerca de 100 metros. Además de la torre Tainetskaya, en esta zona estaba y fue desmantelada la torre primera Vetsimiania. En junio de 1772 los trabajos fueron terminados. Durante la preparación para la construcción fueron demolidos el cuerpo largo del departamento, el edificio del Palacio de Reserva, Galería de Armería, Casa de la Moneda Vieja, así como una serie de edificios ruinosos de fincas privadas y hospederías del monasterio. 9 de agosto de 1772 fue celebrada la ceremonia solemne de inicio de los trabajos de excavación para la construcción del Gran Palacio del Kremlin. El dibujo del asistente principal de Bazhenov, el arquitecto Matvei Kazakov, ha reproducido en detalles el aspecto modificado del Kremlin. Para este momento,
Ya fueron demolidos los edificios de departamentos a lo largo del borde de la colina del Kremlin. Fue reforzada su pendiente cerca de catedrales y la orilla del río Moscova. El puente flotante conectaba el sitio de la construcción con la orilla opuesta, donde fueron preparados los materiales de construcción. La ceremonia de colocación de la primera piedra del Gran Palacio del Kremlin fue celebrada el 2 de junio de 1773. En el dibujo de Kazakov se puede ver el momento de preparación de decoraciones para este acto solemne. En la placa de bronce dorado fue inscrito: para la gloria de un gran imperio, en honor de su siglo, para la memoria inmortal de los tiempos futuros, para la decoración de la capital, para la alegría y placer de su gente fue puesta la base de tan magnífico palacio. En marzo de 1774, la emperatriz examinó el modelo de proyecto del palacio llevado a San Petersburgo y aprobó el proyecto, pero el dinero para su ejecución dejó de llegar. Esto significaba que Catalina II, por varias razones, perdió interés en él. El pretexto para terminar todas las obras se encontró cuando en la primavera sucedió un asentamiento de suelo cerca de la Catedral del Arcángel del Kremlin. La construcción del conjunto del arquitecto Bachenov fue terminada por decreto de Catalina II en mayo de 1775. A principios de 1782, toda la pared desmantelada del Kremlin con torres fue restaurada. En fin, el palacio en el Kremlin nunca fue construido por la emperatriz. En la época del emperador Pablo I, hijo de Catalina II, la fachada del antiguo palacio del Kremlin fue reconstruida por el arquitecto Nikolai Plov. Este edificio no conservado fue reproducido en la acuarela de la escuela de Fyodor Alekseev. El proyecto no realizado del Gran Palacio del Kremlin del arquitecto Vasily Bachenov es un monumento a la idea arquitectónica. El conjunto gigante podría convertirse en la construcción clásica más grande de Europa. Aunque el proyecto nunca se llevó a cabo, la Escuela de Excelencia Arquitectónica, creada por Bachenov durante el diseño del palacio, jugó un papel importante en la formación del clasicismo de Moscú, formando una generación de arquitectos talentosos.